congregarse en este día. Y de cierta manera, con humildad, aceptó la invitación del Espíritu Santo para congregarse y adoremos juntos al Señor. Amén. Le animo a cerrar sus ojitos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque usted nos ha llamado de una manera especial para formar parte de la iglesia de estos últimos tiempos. No somos una iglesia por casualidad, no somos una congregación repentina. En sus planes estaba siempre procurar que su pueblo en esta tierra pudiera vivir con una luz tan maravillosa, el cual es el don de profecía. Bendiga a su pueblo. Ayúdenos cada día a retomar nuestro rumbo, que como organización, como iglesia y como familia, muchas veces hemos descuidado. Perdónenos y háblenos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, cuando nos preguntan, ¿eres cristiano? Algunas veces nos da un poco de pena contestar. Y si la pregunta va más allá, ¿asistes a una iglesia? Entonces nos gusta contestar y decimos, soy adventista del séptimo día. La gente escucha entonces adventista del séptimo día. ¿Y eso qué es? Se come, se toma. ¿Qué es eso? Porque al tiempo de hoy, triste y lamentablemente, el mundo todavía desconoce quiénes somos. Y si nos preguntan por qué eres adventista, ahí nos quedamos callados y otros muy buenos estudiosos venimos y con el conocimiento dotado o adquirido respondemos porque esperamos la segunda venida de Cristo. Y hasta ahí nada más. Esta mañana estudiaremos un mensaje que nos hará recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Mis amados, abramos nuestra Biblia en el libro de Amós. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Y mire cómo Dios habló a través de su siervo Amós. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto. ¿A quiénes? A sus siervos los profetas. Y como dice el proverbio, porque un pueblo sin profecía, ¿qué cosa? Se desenfrena. Dios en su infinito amor nos ha dado luz, nos ha dotado de un mensaje a tal grado que eso nos permita tomar una sabia decisión en nuestra vida. Cuando leemos el libro de Daniel, encontramos en sus últimos capítulos una profecía tan grande, podemos decir la profecía más grande de toda la Escritura, referente a las 2300 tardes y mañanas
equivalente según nuestro conocimiento basado en lo que la Escritura nos enseña. ¿Cuánto tiempo sería eso? 2300 años. Día por año te lo he dado, dice el Señor. ¿Verdad que sí? Un día en profecía equivale a un año, que empezó desde la orden de la restauración del templo de Jerusalén dado por Artajerjes y avanza todo el tiempo a la llegada de un Mesías príncipe, al primer mártir cristiano, Esteban, y avanza para adelante y termina ¿en qué año? Interesante. Esa profecía desde aquel tiempo, antes del nacimiento de Cristo, da su inicio y termina hasta el año 1844 de nuestra era, después de Cristo. 1844. Y esa profecía dice en su parte final: y entonces el santuario, ¿qué dice? Será purificado. Dios estableció un pueblo después que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios llamó a lo necio, a lo débil, a lo bueno para nada ante la sociedad, a lo despreciable, a la basura, a la escoria. A eso llamó Dios. ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios. Vaya conmigo. Primer libro de Corintios. Y veamos cómo la palabra de Dios dice. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Díganme ustedes, ¿cómo hubieran conocido los seguidores de Jesús, los apóstoles? ¿Cómo dijeron aquellos hombres con doctorados, con maestrías, con grandes conocimientos filosóficos? ¿Cómo dijeron ante semejante expresión diplomática, ante semejante expresión académica, que se oía hablar de la boca de personas comunes y corrientes aquel día cuando el derramamiento del Espíritu Santo cayó sobre ellos? ¿Cómo dijeron esos hombres doctores de la ley, conocedores? ¿No son estos los galileos? ¿Cómo pues están hablando hasta en idiomas inglés? Do you speak English? All right. Yo diría chivots. En cambio yo hablo poquito. En dialecto mam se dice poquito, chivots. ¿Ok? ¿Sabe, mi hermano? Estos hombres quedaron perplejos, no podían creer. Pero así dice la Biblia, ¿o no dice así? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así pues, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces llamó a gente que parecía ser una escoria y los preparó, los capacitó
los habilitó y les dotó del Espíritu Santo. Y yo digo gloria a Dios por eso. Así pues, una iglesia pura y sin manchas es establecida por Cristo Jesús. Al principio esta iglesia se le conocía como la iglesia del camino. La iglesia del camino. Porque los miraban todo el tiempo, de un lado para otro en el camino. ¿Qué hacían? ¿Contando chismes? ¿Qué los movía de un lado para otro? Anunciar la buena nueva de salvación. Anunciar la buena nueva de salvación. Fue sino hasta en Antioquía donde se les llamó por primera vez cristianos. Cristianos. Y así la iglesia iba creciendo. La iglesia primitiva. Pero a través del tiempo, triste y lamentablemente, Satanás se ensañó. Desde el momento en que Jesús mismo vino a nacer en este mundo, se desata una persecución contra ese pueblo de Dios. Y esto lo relata el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 en adelante. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 12, 6. Dice: la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios. ¿Por qué razón huyó la mujer? Porque había un dragón que quería acabar con ella, y muy especial, con su simiente, con su hijo. De antemano había sido predicho, profetizado por el Señor mismo. Y esta profecía la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Enemistad pondré entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Tú le vas a herir el talón, pero la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Mis amados, con esto quiero que entendamos que aunque tenemos un enemigo poderoso, fuerte, pero es un enemigo derrotado. Es más poderoso nuestro Señor Jesucristo. Él vive de victoria en victoria y por la eternidad y hasta la eternidad. Así que con todo y su afán de querer acabar con los planes divinos a este pueblo que el Señor estableció en la tierra, busca por todos lados. Ya la cabeza ha sido aplastada y su cola todavía sangolotea viendo a quién se agarra todavía para inyectar su ponzoña. Mis amados, así pues, la iglesia fue perseguida. Fue perseguida a un grado de que los grandes hombres como Santiago, como Mateo, como Pedro y cada uno de los demás apóstoles fueron muriendo a consecuencia de una, ¿qué cosa? Persecución. El mismo Juan, el escritor de Apocalipsis, ¿fue perseguido o no fue perseguido? Y fue cautivado, lo llevaron prisionero. Y cuando su sentencia para él fue freírlo en una caldera de aceite caliente, Dios obró un milagro en la vida de este siervo
que no murió chicharroneado. No lo hicieron chicharrón. Al contrario, nada olió a quemado en él. Dios lo guardó. Y como esta era su sentencia de muerte, no podían aplicarle otra sentencia. Así que los romanos buscaron desterrarlo y lo mandaron a la isla de Patmos. Allá donde parecía que a quién le va a predicar si allá no hay gente. Y aun cuando el mismo Juan sintió soledad, y tal vez al mismo tiempo como humano sintió tal vez que hasta Jesús mismo lo había abandonado, en ese instante, trayendo a su memoria de cuánto el Señor había cuidado y guiado a su pueblo, pero ahora no había nadie. En ese momento difícil, una mano viene y le toca su diestra. Le toca su hombro, perdón. Y le dice, no temas. Yo soy, ¿qué cosa? Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. El que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Jesús vino a confortar al amado Juan. Y así nos deja este legado, el libro profético de Apocalipsis. Y empieza toda una revelación, mis hermanos. Toda una revelación. Para que nadie diga, yo no sabía. Porque Dios no hará nada sin antes revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Y el profeta escribe para nosotros. Fueron pues muriendo todos los personajes que de un principio tomaron este desafío. Cuando el maestro venía y les miraba y les decía, sígueme. Asimismo, cuando fueron desapareciendo esos líderes, surgía nueva generación. Surgieron los padres de la iglesia. Pero en algún momento de la historia fueron debilitando su fe. La misma situación de persecución, de maltrato, de abuso y de tanto odio contra ellos les permitió su libre albedrío a tomar una decisión. Y ellos prefirieron lo más fácil. Lo más fácil. Empezaron a hacer tregua con el paganismo. Y la iglesia empezó a perder su vestidura blanca. Se empezó a empañar. El paganismo entró entonces a la iglesia. Y cuando parecía que todo estaba oscuro, Dios tenía siempre a su vista un remanente. Había gente allí. Habían personas que aunque todo el mundo hacía lo que los demás hacían, como dice el dicho en nuestra tierra, donde va Vicente, ahí va toda la gente. El cristiano de esa época también, hoy es sábado de gloria, hay que ir a la playa, vamos a la playa. Estamos en el mes de febrero, el Día del Cariño, pues celebremos el Día del Cariño. Todo lo que el mundo hacía, también lo hacía el cristianismo. Adquiría basura para su vida espiritual. Todo lo que el calendario marca, también el cristianismo lo vivía. Pero en medio de todo, habían hombres y mujeres entregados a un escrito está. Perseverantes en la única fe verdadera, puestos los ojos en el autor y consumador de su fe, Cristo Jesús.
Y esto llevó entonces a vivir siempre ese fervor. Pasaron los años. Y un día el César se cansó de perseguir a los cristianos. Un día el emperador romano se cansó de llevarle guerra a los cristianos. Mataban 100 y se convertían 1000. Mataban a 1000 y se convertían 100,000. Parecían una plaga. Entonces ahí surge aquel dicho: si no puedes con tu enemigo, mejor hazte su amigo. Y entonces el emperador hizo una tregua. No más persecución, no más guerra contra ustedes. Me haré cristiano con una condición: no judaicen más, dejen de guardar el sábado. Él, como emperador, era un hombre conocedor de religión, era un politeísta, tenía conocimientos religiosos y adoraba a los astros. De una manera especial, su Dios principal, el sol, en el primer día de la semana. Por eso es que hasta hoy día, en más de 108 idiomas en el mundo entero, domingo significa día del sol. En inglés, Sunday, día del sol. En alemán, Sonntag, día del sol. Y así sucesivamente. Y entonces el emperador hizo una tregua. Y los cristianos, ya con una mente malograda en su mayoría, aceptaron. Haremos pues las paces. No más guerra, no más persecución. Al fin podremos dormir tranquilos. Pero se empezó a mezclar de una manera astuta el paganismo con el cristianismo. Y cuando dejó de gobernar el imperio, el emperador, y traslada su gobierno a Constantinopla, deja el poder y la autoridad al obispo de la iglesia en Roma. Y ni lento ni perezoso se pone la tiara el vicario de Cristo, teniendo ahora en su mano dos poderes: el poder civil y el poder religioso. Y empieza una grande persecución de un grupo llamado cristiano contra otros cristianos. En el año 538, período que fue profetizado en la Biblia que duraría 1260 años. Del año 538 al año 1798. Otro periodo duro para el pueblo de Dios. ¿Cuál era su problema? No aceptar lo que el Santo Padre decía, no tolerar ni aceptar lo que la tradición de la iglesia enseñaba, sino que basaban su fe en lo que la palabra de Dios enseña. Y así surgió una grande persecución otra vez. Por eso dice el apóstol Pablo: si alguno quiere vivir piamente ante el Señor, padecerá, ¿qué cosa? Persecución. Nunca al verdadero cristiano le va a ir bien en su vida, porque son el blanco de Satanás. Es el blanco del enemigo. Conviértete en un miembro de iglesia y acomódate en esas bancas alfombradas donde tus boobies están calientitas. Oye, ahí vas a estar perfecto. Pero empieza a trabajar para la gloria de Dios y entonces verás cómo el enemigo se ensañará contra ti. Guárdatelo aquí. Déjame decirte que fue un momento duro y difícil. Huyeron a las montañas, corrieron por allá lejos para salvaguardar sus vidas y prevalecer con este santo evangelio. Allá en las cavernas, en las peñas, se dejaba salir el sonido de sus cantos que llegaban hasta los valles donde habitaban
Toda la sociedad y aquellos perseguidores oían el cántico de aquellos cristianos que estaban adorando en la iglesia de la cueva, allá arriba, entre las montañas. Mis amados, la palabra de Dios dice, libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nunca es el plan del enemigo atacar a una persona que no está haciendo nada por el Señor. Es el plan del enemigo arremeter contra toda aquella persona que exalte la ley de Dios, que restaure la santidad del mandamiento y la proclamación del cuarto mandamiento. Asimismo, que no sea alguien que sea llevado por su instinto, sino por revelación profética. No deba ser alguien que diga, es que yo pienso, yo creo. No, Dios todo lo ha dicho a sus siervos los profetas. Mis amados, así pues el dragón se llena de ira contra la mujer, contra la iglesia, contra el resto de la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de profecía. Mis amados, en ese periodo de persecución de 1260 años, Mateo capítulo 24, versículo 22 había predicho con antelación unas palabras que vendrían a ser un refrigerio para quienes les tocaría vivir ese momento duro. Mateo 24, versículo 22. Y mire cómo dijo el Señor. Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán, como dice, acortados. Es grande el amor de Dios. Mis hermanos, cuando ese remanente fiel estaba siendo perseguido por el enemigo, Satanás usando a una iglesia para atacar al pueblo de Dios, al remanente de Dios, allá en aquellas cavernas, lejos de la comodidad. Aquí qué bonito, óigame. ¿A usted le gustaría ser miembro de la iglesia del Sereno? Usted que no es miembro bautizado, yo le animo. Está cómodo. Aquí hay aire acondicionado, alfombra, buenas bancas. Oiga, aquí qué ambiente tan agradable. Pero ¿estaría usted dispuesto a adorar con ese fervor en la incomodidad de su alrededor? Yo por eso cada día le digo al Señor, gracias por las experiencias vividas durante toda mi infancia y mi juventud. Yo he ido, hermanos, a ser miembro de iglesia en aquellos lugares. Por ejemplo, un día les voy a contar. La iglesia de Vuelta al Mango 1, con 500 miembros, decide
abrir un campo nuevo en un lugar llamado Barrio San José, sector 5. Un lugar donde impera abiertamente el paganismo y la idolatría. Tremendo. Pero por dos familias que caminaban cerca de 2 kilómetros a 3 kilómetros para llegar a la iglesia, por esas dos familias la junta se reunió y dijo: tenemos que hacer algo por esas dos familias. Queremos voluntarios de aquí, miembros de la junta. Queremos voluntarios. ¿Quiénes se animarían a ir a abrir una obra nueva en esa zona de donde vienen esas dos familias? ¿Cuánto caminaban a pie? De 2,5 a 3 kilómetros a pie. Así que yo levanté mi mano. El hermano Roel Vázquez, el hermano Juan Méndez, el hermano Ismael Cifuente. 4 personas. Vámonos para Barrio San José a levantar una obra ya, con 2 familias que ya, gracias a Dios, son miembros. Y empezamos, hermano. ¿Dónde cree usted que nos reunimos? Bajo la sombra de un árbol de mango. Gloria a Dios por eso. Había aire acondicionado. Venía el viento y las hojas nos soplaban un oxígeno agradable. ¿Qué eran nuestros sentaderos? Dos varas de bambú amarrados en horquetas de árboles. Allí, 2, ahí estamos. ¿Qué era nuestro piso para arrodillarnos? La tierra, ahí está la tierrita amalgamada. Hoy día hay un templo con 105, 120 miembros. ¿A esto nos ha llamado el Señor o no? Mis hermanos, por eso es que somos adventistas, porque somos una iglesia de cumplimiento profético, el cual Dios llamó para pregonar este santo evangelio. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo, ¿qué cosa? El cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Y qué más dice el segundo ángel? Ha caído Babilonia. ¿Y qué más dice el tercer ángel? Salí de ella, pueblo mío. Este es el mensaje de la iglesia adventista. Mi pregunta, ¿este será el plan de la iglesia al sereno? Pregunto, hermanos, si aún no está esto en nuestra agenda, ¿cuándo va a estar? Necesitamos hacer obra misionera, ¿sí o no? Necesitamos llegar a las almas que necesitan escuchar de la palabra de Dios, ¿sí o no? Hermanos, me da tristeza cómo Estados Unidos está muriendo espiritualmente con el mensaje adventista. He estado en muchas iglesias de aquellas personas que nos llevaron el mensaje a nosotros los hispanos, porque quienes fueron llamados para levantar este mensaje no fueron hispanos al principio, fueron personas anglosajonas. Yo me llamo Elden, mi nombre, soy maya, hermanos, pero ¿por qué Elden? Yo me debería llamar Tiburcio. Pero Elden, porque fue el pastor Elden Cruz de aquí de Estados Unidos que llegó con el mensaje adventista a mi aldea. Fueron misioneros, hombres, dados al evangelio de esta nación. Pero hoy visitamos las iglesias de nuestros hermanos. Solo hay unos cuantos viejecitos y solo se reúnen a las 11 de la mañana para las 12 y se acabó todo. El sábado en la tarde a dormir. Entre semana no hay servicio. Y el cristianismo en la vida del adventismo latino, que ha venido y se ha acomodado en esta nación, está llevando el mismo rumbo. La mayoría de hispanos que llegamos a conocer este evangelio
venimos y lo abrazamos y nos acomodamos. De aquí soy y de aquí no me muevo. No fue esa la misión. La gran comisión fue: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén. ¿Dónde es Jerusalén? En tu propia familia, tu hogar. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Llamé al pastor Torres y le dije: pastor, le quiero decir algo. Si de aquí en adelante no me verán más los miércoles por un tiempo asistir a los cultos regulares de la iglesia, quiero que sepa por qué. Tengo hijos grandes y estos hijos no tienen la culpa de que papá y mamá no vivan juntos como padres de ellos en la actualidad. Yo soy una persona divorciada y le dije: pastor, mi hija grande, gracias a Dios, es una mujer centrada, 20 años de edad, dirigente de iglesia, directora de jóvenes, segunda tesorera de la iglesia, muy activa. Estoy contento por ella. Ella siempre me dice que está ocupada haciendo sus programas para el siguiente sábado. Perfecto. Mi hijo Elden Jr. tiene actualmente 18 años. Elden también participa en sociedad de jóvenes, pasa a dirigir el Presting como las personas que nos cantan aquí, así que está activo y mi corazón está contento por eso. Pero el pequeño, que está a punto de cumplir 16 años, un día lo veo por videollamada, porque siempre nos hablamos, y de repente le digo: a ver, ¿qué está pasando con ese cabello? Un cabello grande, tirado. ¿Qué pasó? ¿Nada? Yo no veo normal ese corte de cabello, hijo. Los varones tenemos que lucir de una forma muy presentable, con un cabello recortado de la mejor manera. Ese cabello está muy grande. ¿Su mami no le ha dicho algo referente a eso? No tiene por qué. ¿Ok? Y a mí nadie me va a decir nada con mis decisiones y mis gustos. Ok. Le voy a hacer una pregunta, hijo. ¿A usted le gustaría ponerse un tatuaje en un futuro? Sí. Ok. ¿Le gustaría usar de esos piercing que se ponen que aquí, que en la lengua, o argolla aquí en la nariz, en el ombligo, o tal vez hasta en su miembro, donde lo quiera? ¿A usted le gustaría? Sí. Ok. Usted dijo: va a poder hacer lo que quiera. Solo quiero suplicarle, ¿me daría usted una oportunidad de estudiar la Biblia con usted? Si después de estudiar la Biblia con usted, con todo y eso, usted decide hacer lo que quiera, hijo, usted es libre. Haga lo que quiera. ¿Pero me daría una oportunidad de estudiar la Biblia con usted? Sí. Contento me puse. ¿Qué día, hijo? Tengo que acomodarme a su gusto de él. ¿Qué día le gustaría, hijo? Miércoles. Ay, es culto en la iglesia. Sí. ¿A qué horas, hijo? Pues supongo que hasta que usted salga del trabajo, y me parece bien, tipo 7 de la noche. Perfecto. Tengo que acomodarme. Gracias a Dios me está dando una oportunidad. Me seréis testigo. ¿Cuál fue el primer mandato? En Jerusalén. ¿De qué sirve que Elden esté predicando bonito aquí y que por allá sus hijos estén perdidos junto con la Llorona? Dígame usted, ¿tiene sentido eso? No tiene sentido. Entonces entendí y dije: gloria a Dios por esa oportunidad.
Y vamos estudiando, vamos por la 6ª lección. Ahí vamos estudiando. Y eso ha llevado a que la relación cada día es mejor. Cada vez que terminamos de estudiar la fe de Jesús, le digo, ok, hijo, ¿todo bien? Todo bien, papi. ¿Quiere despedir el estudio con una oración? Ok. Ora. Ya su pelito está bastante formal, como todo un caballero. Y yo digo, gloria a Dios. Mis amados, cierro paréntesis. Y vamos ahora entonces. Dice el Señor en el libro de Mateo 24:22 que leímos. Mire pues. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando el pueblo pensó que ya no hay una oportunidad, estando a punto de acabarlos, el conflicto de los siglos, habla una escena en la que en una oportunidad el enemigo de los cristianos, aquel grupo enardecido por acabar a aquellos que preferían mantener su lealtad a Dios y su palabra, fueron hallados adorando en una cueva. Les echaron humo, ni que fueran tlacuaches. Les echaron fuego y empezó el humo a entrar a aquella cueva. Los pobres hermanos salieron buscando sobrevivir. Los tomaron y los tiraron a los barrancos. Murieron. Nuestros hermanos valdenses. ¿Saben, mis hermanos? ¿Fue sufrido para ellos o no fue sufrido? Muy sufrido. Pero con todo y eso, mantenían el principio bíblico que Pedro y Juan dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así Dios seguía manteniendo un remanente. Y allá en el 16 de septiembre del año 1620, zarpa de Plymouth, Inglaterra, una embarcación con un número de 102 personas, el Mayflower. Y como decimos aquí, el día del pavo. Nos encanta recordar esa escena comiendo chompipe, comiendo pavo. Eso sí recordamos. Pero se nos olvida el origen de eso. Ellos no vinieron a comer pavo aquí. Ellos venían huyendo por la persecución contra sus vidas, basado a que tenían una fe distinta al montón. Su fe estaba plasmada en la palabra de Dios. Mis hermanos, y así fue una travesía cerca de 66 días difíciles en el mar Atlántico, hasta caer en la región de Nueva Inglaterra, Massachusetts. La historia continúa diciendo: y entonces se levanta a través del tiempo un grupo de personas, metodistas, bautistas, presbiterianos, de diferentes denominaciones, con el afán y el hambre de conocer más de la profecía bíblica. Al final de las 2300 tardes, decía el texto, entonces el santuario será purificado. Y aquellos hombres hambrientos de conocer el sentido de la profecía llegaron a estudiarlo, y en un momento llegaron a pensar que cuando dice que el santuario sería purificado, pensaron que la tierra era el santuario, y pensaron que Jesús vendría por segunda vez a esta tierra. Y fueron más a fondo al estudio y encontraron que la primera orden de la restauración del templo fue en otoño, y más o menos fueron aproximando fechas y hasta marcaron ¿qué cosa? 22 de octubre de 1844. A este movimiento se le llamó el movimiento adventista. Muchas denominaciones buscando comprender el mensaje profético de la Biblia, de las 2300 tardes y mañanas.
El peor error de ellos fue haber marcado o fijado una fecha, porque ya Jesús lo había dicho claro: el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Ni los ángeles saben el día y la hora. Cuando parecía ser verdaderamente una fecha que tendría una trascendencia importante en la vida de los religiosos y cristianos de ese entonces, pensando que Jesús vendría por segunda vez en esa fecha, hasta el hombre más borracho fue impactado, al grado de que un día antes de esa fecha dijo él: mañana me entrego a primera hora, hoy me echo el último trago. Y se embriagó bien, porque había fecha. Pero nadie quería perderse, todos querían ir al cielo. Las iglesias se abarrotaron, llena de gente. Tanta gente vendió propiedades y tanta cosa y unió esfuerzos para la predicación del advenimiento de Cristo en el año 1844, 22 de octubre. Y amaneció aquel día, hermanos, y todo era un júbilo. Todo era un júbilo. Nadie quería quedarse en el parking cuidando carros, todos querían estar adentro. Nadie quería ir al baño, todos querían estar aquí adentro. Y cuando todo estaba pasando hora tras hora, 22 de octubre, llegó la noche y no había señal de venida de Cristo. Alguien por ahí diría: esperemos hasta la medianoche. A lo mejor tenga algo importante el mensaje del grito de medianoche. Esperemos hasta medianoche. Y esperaron a medianoche y les llegó la 1 de la mañana, 3 de la mañana, 6 de la mañana del 23 de octubre. Y Jesús no vino. Ahí sucedió el gran chasco de aquel movimiento adventista. Todos, algunos en ese momento dijeron: no, qué vergüenza. Tiraron la toalla. ¿Para qué ser cristianos de un Dios que ni siquiera cumple con su promesa? No, Dios cumple. Quien no sabemos entender el mensaje somos nosotros. Sucedió un evento ese día, pero no aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Jesucristo hace un paso importante. Del lugar santo entra al lugar santísimo y empieza el juicio investigador. Por eso dice Apocalipsis 14:6: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, y es algo que debe impactar en la vida de la humanidad: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ha llegado. Y nos manda a adorar al único Dios verdadero y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Mis hermanos, para ir terminando, dígale a su tripita que se aguante un par de minutos más, ¿está bien? Dígale: hoy vas a comer tardecito, espérate. Entonces, Dios levanta un remanente. Y dice así en el libro de Apocalipsis, capítulo 10,
Dice así, 10:1 en adelante. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y su izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los últimos días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que están en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciendo que me diera el librito y me dijo: toma, come, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Palabra de Dios. El gran Chasgo estaba profetizado. Cuando iban a ir comprendiendo lo que la profecía bíblica decía, después que el Cordero abrió el librito que estaba sellado y ahora el ángel lo presenta como un libro abierto, ahora entonces hay un gran hambre del evangelio en el año 1800 y empieza entonces el movimiento adventista a pregonar la venida de Cristo y todo parecía dulce como la miel. ¿Quién no quería ser adventista? Fue amargo cuando el cumplimiento malinterpretado vino a ser una realidad. Jesús no vino y fue amargo como ajeno en el vientre. Ahí Dios llama nuevamente a aquellos que en medio de todas las burlas y todos los achaques no han dejado de confiar en Jehová Dios de los ejércitos, en el Jesucristo Redentor, en el Espíritu Santo el Consolador. Y a estos el Señor llamó. Y así surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se establece como organización en el año 1863. Mis hermanos, déjenme decirles ahora algo. ¿Entienden a qué nos llamó el Señor? A proclamar este mensaje. El triple mensaje de los 3 ángeles. Con tristeza voy a decir esto. A veces me han invitado a otras iglesias, de las nuestras, y me he ido a sentar y he visto cuando dicen: tenemos con nosotros a un orador o a una oradora egresada de tal universidad de la nuestra, con diplomados en tal cosa, con maestrías en tal cosa, que ha sido catedrático de tal cosa, y tanta pompa, cuando al final escucha uno mensajes asquerosos.
esta persona viene y enseña que el pueblo de Dios no entró a la Canaán terrenal por pensamientos catastróficos. ¿Cómo ve usted eso? Y uno se queda tonto para oír semejante barbaridad y atroz. Yo prefiero quedarme en mi casa leyendo la palabra de Dios, porque ya es tiempo que en este lugar santo se predique la verdad presente. Termino. Un joven salía a correr todas las mañanas. Y cuando estaba corriendo, un día escuchó un gemir a orilla del camino donde corría. Y cuando gemía, se detuvo y era un perrito. El perrito estaba gimiendo de dolor. Lo vio y tenía quebrada su patita. Lo levantó y le dice: no me hagas daño, que no te quiero hacer daño. Ven para acá, criatura. Ven, ven. Y lo tomó en sus brazos y se lo lleva a su casa. Allá en casa lo acaricia, le da su medicamento, le pone una tabla, un torniquete, lo venda, le hace curación. Y luego lo lleva donde un veterinario y le hacen radiografía y dicen: sí, está fracturado. Así como lo tiene puede quedar, pero si quiere lo podemos enyesar. Así que lo atendieron de una mejor manera. Y lo lleva a su casa. Y aquel hombre empieza a mantener. Llega el momento que ahora le quitan el yeso, el perrito camina, salta, juega, y todos los días que mira venir a aquel hombre que lo atendió, se pone de pie, lo besa, lo lame, juguetea con esa persona. Pero un día el perrito desaparece y se va. El hombre dice: qué malagradecido animal, hice tanto por él y ahora ni a Dios, se fue. Pasaron los días. De pronto un día tocan a la puerta y se oía que tocaba y se oía que rasgaba. ¿Quién será? Y abre, y cuando el hombre mira, es aquel perrito, pero detrás de él viene un montón de perros con giote, enfermos, quebrados, todos ahí enfermizos y abandonados. Ese perrito había entendido la misericordia de aquel hombre. Por eso había ido a hacer obra misionera. Había ido a traer más perritos necesitados. Te pregunto a ti, mi hermano y hermana, ¿ha hecho el Señor Jesús algo por ti en tu vida, sí o no? Entonces, ¿por qué no has traído ni siquiera un alma para Cristo? Habrá campañas, gloria a Dios. Es tiempo que hagas algo por el Señor. Da testimonio de cuánto el Señor ha hecho en tu vida. Hermanos, ya es tiempo que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para gloria de Dios, porque Él ha hecho mucho por nosotros. ¿No es así? Amén. Pregunto esta mañana: ¿cuántos queremos comprometernos que de hoy en adelante procuraremos con todo lo que Dios nos permita traer un alma para el reino de los cielos? ¿Quieres hacerlo? Comprométete con el Señor y no te pongas de pie porque el que está a la par se va a poner. Hazlo porque sientas en tu corazón la necesidad de testificar del Dios en quien tú has creído, de ese Cristo Redentor que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. No te pongas de pie por emocionalismo. Ponte de pie si te nace en el corazón traer un alma para Cristo. Voy a animarles que si así lo desean, háganlo. Y vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle a Dios que nos permita ver cumplidos sus propósitos en nuestra vida.
de tal manera que a través del tiempo el Señor pueda ver que estás viniendo con otra persona, como aquel hombre endemoniado que una vez fue libertado, proclamó a su comunidad de lo que Jesús había hecho en su vida. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por el poder de su palabra. Gracias por su Santo Espíritu. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Padre Celestial, por habernos hablado esta hora. Tal vez sonó duro el mensaje, porque estamos tan acostumbrados a escuchar temas que se acomodan a nuestros estilos de vida. Pero, Padre, ayúdenos a comprender que no hay tiempo que perder. La venida de nuestro Señor Jesús por segunda vez hoy está más cerca que ayer. Y necesitamos alcanzar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los yernos, a las nueras, a la familia, y luego al vecino, y luego al compañero de trabajo. Ayúdenos a ser sal de la tierra, para que demos sabor, para que ayudemos a preservar la vida de otros, para que ayudemos a traer sanidad a la vida de otros. No porque en nosotros haya poderes, sino en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendiga a su iglesia del Sereno y despiértenos. Despiértenos de este letargo. En sus manos nos entregamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia. Amén.